Sala Legal empieza en este momento, se abren las redes sociales como siempre para sus consultas y el tema es las herencias, porque así sean fortunas inmensas como la de Cantinflas o estos grandes cantantes que acabamos de revisar, siempre se da, ¿no? Y es una pena que uno trabaje toda la vida, se muera y terminen peleándose nuestros herederos. Yo por eso les dije a mis hijos, no les he de dejar nada. No, mentira. Mi querido abogado Valladares, qué complicado, qué difícil llegar a concebir que un hijo o que los hijos de uno terminen peleándose por mucho o por lo poco que le deje uno. Es muy común esto, abogado Valladares. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es la solución más salomónica y pacífica para evitar, sobre todo, que se dañen familias? Bueno, licenciado Esteban, compañeros de panel, a todos los que nos acompañan el día de hoy, es un tema que debe de tratarse con la seriedad que corresponde. Dos, nosotros en materia legal a este punto del derecho de familia le denominamos la cola del diablo, porque vemos situaciones que no se ven en otro tipo de temas, ¿no? Que entre hermanos se pelean por un bien o por tal bien, o en el cual uno de los hermanos oculta a los otros para que no reciban la herencia. Es decir, es un tema bastante triste. La mejor recomendación siempre va a ser, cuando existen familiares, llegar a un acuerdo mutuo a través de mediación, porque es uno de los procesos más costosos que existen, ¿sí? Por el hecho de pelear bienes, por el hecho mismo de suceder, es decir, de recibir un acervo de bienes que corresponden por un sinnúmero de circunstancias que van determinadas en la ley. La recomendación legal de alguien que ejerce como director de una firma de abogados es llegar a un acuerdo. Es decir, si somos 4 hermanos y existe una casa, llegar a un acuerdo salomónico. Si es que no hay acuerdo, vendamos la casa de $100,000, $25,000, luego de haber pagado gastos mortuorios, gastos o deudas que haya dejado el que falleció, etc. ¿Sí? Doctor, estábamos hablando nosotros hace un momento también tras cámaras y se decía que también las deudas se heredan y eso es lo que en realidad no conocemos. Entonces, si peleas por la herencia, pues también tienes tu deuda si estaba endeudada la persona, pues o tu padre que te dejó la herencia. El cuestionamiento que tú haces, Cari, es bastante importante y yo sé que muchos que nos ven no lo razonan en ese sentido. Cuando uno hereda, digamos que recibimos una herencia, nosotros también somos responsables no solo de la herencia, si ya la aceptamos sin beneficio de inventario, somos responsables hasta de las deudas. Y digamos, un ejemplo práctico, digamos que recibo una casa de $250,000, pero mi padre tiene una deuda de $1 millón. ¿Sí? El hecho de haber recibido sin beneficio o derecho de inventarios solemnemente me obliga a pagar, digamos que yo recibí nomás o hice un acto que demuestre que era mi intención recibir sin beneficio de inventario, me obliga a pagar hasta con mis bienes propios. Y es un cuestionamiento. O sea, pero solo si yo recibo la casa, pero si no la recibo y digo, cojan la casita y al que se quede la deuda, ¿así cómo es? Se da la sucesión, tenemos que recibir con beneficio de inventarios. ¿Qué es el beneficio de inventarios? Es el hecho de aceptar una herencia, pero yo respondo solo hasta por el monto que... Y yo, si es que se van las deudas desconocidas, porque hay veces que aparecen deudores de todo lado, claro, yo solo respondo hasta dónde había la herencia. Abogado, también estábamos viendo en la nota que estábamos viendo aquí sobre todo los artistas como Mario Moreno Cantinflas o Rocío Dúrcal. ¿Qué pasó? Que dijo, bueno, Rocío Dúrcal dijo, yo voy a dejar todo legal antes de morirme. Perfecto, dejó sus bienes, todo, y cuando ella fallece, aparecen propiedades que ni siquiera estaban en el inventario o dentro de la herencia. Y ocurre mucho, o sea, quizás se muere un familiar y resulta que tenía un terreno por ahí que la familia no sabía o cosas así. ¿Qué ocurre con esos terrenos? ¿Cómo es la mediación ahí para dividir equitativamente, incluyendo a la esposa, por decirlo así? Porque la esposa también recibe algo, ¿no es cierto? Claro, tenemos que entender que las herencias, o cuando el libro tercero del Código Civil ecuatoriano refiere las sucesiones por causas de muerte o donaciones entre vivos, entendido que existen sucesiones testamentarias o intestatos, o sea, sin testamento, y eso es lo común aquí en el Ecuador. Cuando sucede esta situación, la recomendación ¿cuál es? Primero, investigar, porque hay muchas veces que existen bienes, créditos, claro, o deudas, para saber más o menos a qué nosotros nos vamos a enfrentar. Ejemplo, hay veces que nosotros empezamos con una perspectiva de una herencia, que luego cuando se va haciendo el cálculo, el inventario solemne de los bienes, va quedando un acervo líquido y aparecen muchos más acreencias, terrenos en otras provincias, claro, deudas, vehículos. Es decir, y cuando se da este inventario solemne, en el cual va a hacerse haberes y deberes,
y tenemos el acervo líquido, que es lo que se puede repartir, ahí es lo que vamos viendo la realidad. Pero la recomendación, Martín, como yo te había dicho y como les informo, siempre es recibir con beneficio de inventario. Entendiendo que cuando uno hereda, cuando se da esta situación de la herencia, primer paso es hacer la posesión efectiva de bienes en la cual se declara la calidad de heredero. Primera calidad, entendiendo que nosotros tenemos órdenes de sucesión, que son excluyentes entre sí. Primero, los hijos. Si no existen hijos, subirá a los padres con la cónyuge sobreviviente o la persona que se encuentra en unión de hecho. Si no está declarada, tiene que hacerse de manera urgente. Si está declarada, porque recuerda que la unión de hecho es también el beneficio o el derecho que tienes para la sociedad de bienes. Si es que no hay padres, recibe todo la cónyuge sobreviviente. Si es que hubieran solo padres y no, solo reciben todos los padres. Si no hay, pasa a los hermanos, de ahí a los sobrinos y el Estado como sobrino de mejor calidad. Continuamos con Sala Legal, nuestro querido abogado Valladares nos sigue acompañando. Gracias por interactuar con nosotros a través de las redes sociales y vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron. Y María Gabriela Endara dice, ¿qué tiempo se tiene para pedir una herencia y de qué se trata el usufructo? Bueno, referente al tiempo en el cual tú puedes reclamar es bastante relativo porque desde el momento que alguien fallece nace la ficción jurídica de la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es aquella ficción mediante la cual la sociedad llama a los herederos o a los que tengan presunción del derecho a la herencia a que se hagan cargo de los bienes, de las deudas de aquella persona que falleció. Entendiendo que es un sinnúmero de procedimientos legales que van estructurando el derecho para percibir los bienes que son parte de esa sucesión o también a cancelar las deudas. El usufructo, bueno, es aquel derecho que tú tienes referente que es parte de la propiedad. Ejemplo, muchas veces le refieren, encajándole lo que nosotros debemos entender por herencia, cuando hacen una transferencia de dominio, digamos una compra-venta en favor de algún familiar, y el abogado o el especialista les va a decir, pero señor, si va a hacer eso, resérvese el usufructo. ¿Qué es eso? Claro. Que pueda usufructuar la propiedad, digamos, vivir en la propiedad, mientras el otro va conservando la nuda propiedad. Es decir, así me dio mi papi el terrenito, pues claro. Exacto, eso es por enfocándole siempre al tema que vamos tratando. Correcto. Mi querido abogado, le hicimos una pregunta. ¿Qué pasa cuando asoman estos hermanos muchas veces o hijos que no eran conocidos? Y antes de que me olvide, no olvide cerrar esto, mi querido abogado, con el consejo, porque yo creo que en vida sería bueno entregar todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando asoma primero entonces este hijo desconocido? Hay una situación que tenemos que recalcar. Con las reformas que existieron en el Código Civil ecuatoriano, los hijos todos tienen la misma calidad. Entre legítimos y ilegítimos, todos tienen la misma calidad. Correcto. Entendiendo que hay, por ejemplo, salvedades en cuanto a los bienes hereditarios. Cuando alguien deja, entiendo que a través de testamento una persona puede reconocer hijos. Yo he visto y he presenciado en lo que han hecho apertura de testamentos cerrados y se aparece con que manifiesta el reconocimiento de un hijo. ¿Ya? Y aparece, ahí es cuando vienen las confrontaciones, claro, las luchas en base a la partición de los bienes producto de la sucesión de una persona. Muy bien, más preguntas por aquí. Maite Jeku nos dice, por favor, ¿cómo se puede hacer de manera correcta la solicitud de la herencia cuando no hay una repartición legal de un predio, siendo como herederos hijos y a su vez nietos por herencia del padre muerto? Ya, lo que pasa es una situación, si no hay un convenio, primer paso, la posesión efectiva de los bienes. Adjuntando todos los documentos, declarando ante el notario, elevan la posesión efectiva de los bienes. Tenemos el derecho del notario. Si no hay un acuerdo, se ingresa una petición voluntaria ante una unidad de familia solicitando el inventario de bienes. El inventario de bienes, si existiera alguien que se opone, se vuelve un procedimiento sumario, existen pruebas y habrá la declaración para aceptar el inventario solemne. Aprobado el inventario, obligatoriamente se procede con el procedimiento de partición, en el cual si no existe acuerdo, el juez tendrá que resolver pudiendo llegar muchas veces hasta el remate de los bienes y entregar en proporción lo que corresponde. Someramente un resumen de cómo deberían de proceder para hacer efectivo el derecho de los bienes hereditarios, entendiendo que ninguna persona puede estar sometida a la indivisión. Entonces, solo un heredero puede solicitar el inventario y partición de bienes.
bien. Muchísimas gracias, abogado Valladares. Vea, a todos creo que no nos gustaría que nuestros descendientes, hijos, incurran en este tipo de peleas y problemas. Siempre asesórese de un profesional y yo creo que en vida uno debería dejar arreglado eso. Esto fue Sala Legal. Gracias por su participación. Gracias, abogado Valladares. Marcamos una pausa y volvemos.